Buenas tardes, mi nombre es Carol Restrepo, soy estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y pasante del Grupo Pedagogía y Didáctica de los Saberes de esta misma institución. Hoy voy a hablarles sobre el posacuerdo y su relación con el contexto socioeducativo actual en Colombia. Para hacerlo voy a hablar inicialmente sobre lo que es el conflicto, luego voy a hablarles sobre el posacuerdo y luego cerraremos con la relación entre educación y posacuerdo para tener pues como claridad en este tema. Inició hablando después que el conflicto armado en Colombia es un conflicto catalogado como una guerra de baja intensidad, desarrollado a partir del año 1960 aproximadamente hasta la fecha, que ha dejado 6 millones de víctimas aproximadamente y que se conoce como un acto responsable entre los grupos de ultraizquierda, ultraderecha, el Estado y los militares. Luego de transcurrir un tiempo de este conflicto, se suman otros actores como las bandas criminales, después de la desmovilización de los paramilitares y los grupos de carteles de droga que han sido principales financiadores de este conflicto. El origen de este conflicto en Colombia es conocido por algunos teóricos o determinado por algunos teóricos desde los conflictos agrarios que vivió el país, la violencia bipartidista, las políticas agrarias desiguales y la ineficiencia de la respuesta estatal a esos problemas que estaban surgiendo. Luego se suman otros factores como el tráfico de drogas, los cultivos ilícitos, la relación de los políticos con estas actitudes ilícitas y de corrupción. Tenemos obviamente también la financiación ilegal de algunos procesos electorales, por ejemplo, el bajo apoyo económico que han tenido las entidades públicas. Y también pues como dos puntos finales sería la infraestructura de nuestro territorio, que aunque es muy rico, lo hace muy vulnerable a este tipo de actos, y finalizaríamos con la no satisfacción de las necesidades básicas a la población. Definitivamente es la población civil la que ha sido la principal víctima de los efectos de este conflicto, algunos de ellos el desplazamiento, el despojo de tierras, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes para estos grupos, la tortura, los homicidios en persona protegida, asesinatos selectivos, las masacres, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, la desaparición forzada, las minas antipersona, entre otros. Entre ese desplazamiento podríamos hablar también de cómo ha sido afectada la escuela como blanco muchas veces de esos actos terroristas que han afectado a la población y que han generado desplazamientos de docentes y obviamente desescolarización de los estudiantes. En el año 2015, el presidente Juan Manuel Santos, después de su reelección, reafirma su intención de firmar un acuerdo de paz con las FARC-EP, y esto se hace en septiembre del 2016, cuando estaba presupuestado para marzo del 2016, se firma un acuerdo de paz con las FARC-EP en Cartagena en el mes de septiembre de este año, con el propósito de poner un fin a ese conflicto y de hacer una recomposición social. Es importante que aquí hagamos un paréntesis y hablemos de que estamos en una etapa de posacuerdo más no de posconflicto, como lo dice Cepeda en el año 2016, pues como lo dice él, la paz, una paz estable y duradera, requiere de una construcción adicional que va más allá de la ausencia del conflicto, y este proceso de ajuste, de reconciliación, de revalorización humanista y de reencuentro del proyecto nacional no puede ser una paz incompleta. Lo que él quiere decir con esto es que no hay ausencia de violencias en el momento en Colombia. Tenemos delitos menores, tenemos conflictos con otros grupos armados como el ELN que no nos permiten hablar de una etapa del posconflicto, sino de una etapa del posacuerdo. Y además hay una no satisfacción de necesidades básicas de la población que generan violencias estructurales que no nos permitirían estar hablando de nuevo como de posconflicto, sino de posacuerdo. En todo este proceso, y cierro ese paréntesis de Cepeda, el presidente Juan Manuel Santos obviamente se ve en la necesidad de crear unas políticas públicas que vayan enmarcadas a la restitución de las víctimas,
a una pedagogía para la paz y a una recuperación del país desde el perdón y de la reconciliación. En este proceso entonces surge el posacuerdo, y aquí vamos pues como a la etapa siguiente de lo que estamos hablando, como un paso después de la firma definitiva de un acuerdo de paz, que incluye factores como la desmovilización y el desarme y los actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de ese acuerdo de paz o la implementación del mismo, con unos retos como fortalecer las instituciones estatales, restablecer el Estado de Derecho y garantizar la no repetición. Esta garantía de la no repetición se da a partir de 4 elementos fundamentales: la memoria, la historia, la narración y el diálogo. En la memoria vemos la primera relación de inmanencia que tiene la educación con el posacuerdo, considerando que esta memoria se hace a través de la reconstrucción de los hechos que las víctimas han tenido que experimentar, y compartir esta reconstrucción con otras víctimas nos va a permitir que se generen significados individuales y colectivos que garanticen de cierta forma la no repetición a través de conocer esa historia sucedida y de por qué sucedió ese conflicto y cómo fue que se dio, cuáles eran las intenciones de nuestro enemigo, por decirlo de alguna manera, para garantizar que no se vuelva a repetir. También es importante destacar que la historia es fundamental en este proceso de reconstrucción. Por eso también se vuelve a implementar la cátedra de historia en las instituciones educativas. Y luego pasamos a ver cuestiones interesantísimas como la narración y el diálogo. Entonces es en este proceso de posacuerdo, como una construcción de paz desde la participación, la facilitación, la mediación y la verificación, que se construye una cultura de paz. Y aquí es importante hacer esa salvedad de que la cultura se puede implementar a través de procesos educativos. Por eso es que empieza la educación para la paz a surgir en este proceso de posacuerdo, porque tiene que implementarse una cultura en la sociedad que la lleve de la violencia hacia la paz, y esto solo se puede hacer a través de la educación. Conociendo la educación y la escuela como tal, como instrumento, como un escenario de formación y transformación social en esa cultura. Para esto obviamente tiene que tenerse un compromiso de transformación que no solamente esté implicando a la escuela, sino que también implique a otros actores de la sociedad como la familia, porque tiene que ser un esfuerzo colectivo. Así es pues como se da en el año 2014 la Cátedra de la Paz a través de la Ley 1732, que el gobierno establece esta cátedra para fortalecer los objetivos de acuerdos de paz y fomentar esa cultura de paz. Entonces es así como el gobierno utiliza, por decirlo de alguna forma que no sea peyorativa, la educación como una estrategia y como un instrumento, como una estrategia que permita tener proyectos educativos institucionales, transversales e integrales que opten por esta cátedra específica para construir la cultura de paz, y como un instrumento también para el cambio social que nos genere la oportunidad de construir relaciones a través del aprendizaje de valores como el respeto, la dignidad, la tolerancia, la justicia, la libertad y la autonomía, que nos lleven a un desarrollo social igualitario, participativo y sostenible. ¿Para qué? Para una convivencia armónica en sociedad a través de competencias ciudadanas. Entendemos pues que el decreto 1038 en el año 2015 ya reglamenta la cátedra como una cátedra obligatoria para todas las instituciones educativas, desde preescolar hasta la media, dándole la opción también a la superior de que lo haga, con el objetivo de fomentar esos procesos de apropiación de conocimientos y competencias en relación con el territorio, la cultura, el contexto socioeconómico y la memoria histórica. La memoria vuelve a jugar un papel muy importante acá, y la memoria tiene el propósito de generar esa reconstrucción de tejido social, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de derechos, principios y deberes constitucionales.
Finalmente, pues vemos la cátedra como una reflexión sobre la cultura de paz, la educación para la paz y el desarrollo sostenible a través de diferentes contenidos, pero que el reto más importante aquí es la transformación de conciencia a través de un cultivo de unos valores, unos principios y unos símbolos de la cultura de paz.